Abrimos la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 16 al 24. Todos vamos a leer. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tendréis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Oremos para la palabra. Señor, ayúdanos para que podamos tener entendimiento de tu palabra. Unge, Señor, mis labios para que, guiado por el Espíritu Santo, tu palabra sea luz, Señor, sea la respuesta de la oración de los hermanos que han suplicado por la oración, Señor, para encontrar al Dios vivo que responde a la oración. Ayúdame, por favor, dame sabiduría, conocimiento y poder de tu palabra, y guíame por el Espíritu Santo de principio a fin. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, es que hace un tiempo, yo creo que ustedes también han ido. Yo vendo helados en un sitio que se llama En el Páramo, donde está la Virgen de la Luz, como que bueno, una Virgen por allá que hace disque milagro. Uno pasa por ese lado y ve una cantidad de placas en memoria, en reconocimiento. Gracias por los beneficios, gracias por la respuesta, gracias. ¿Sí? ¿Han visto? 20 de julio, todos colocan placas, y en Monserrate, y hay muletas colgando y dicen que respondió, ¿cierto? Bien. Y resulta que la gente siempre está suplicando y orando y pidiendo cosas. Entonces yo me pregunté, bueno, pero entonces, ¿qué la Virgen responde? ¿Cierto? ¿Usted no pregunta? Bueno, entonces la Virgen responde. No van a entrar en la duda. Ay, voy a ir al... ¿Dónde queda, pastor, el páramo para ir? Mire, las cosas que pueden pasar, que la gente piensa que la respuesta a la súplica, a la dedicación, al ofrecimiento de algunos votos para que responda la oración y haya una sanidad. Bueno, entonces una persona dice: voy a hacerle 3 viajes allá, y yo le prometí al señor de Monserrate, al señor caído de Tuluá, del Valle, bueno, todo eso, y pagan promesas para que el Señor lo sane, para que Dios lo sane, para que la Virgen lo sane, para que Dios les dé cosas. Normalmente ese tipo de actividades son por eso, para que lo sane, por una sanidad. Resulta que de pronto anda un médico que les dio con el cuento y otros se mueren. De todas maneras, allá ponen las placas y todas las cosas. Pero lo que sí les digo una cosa, hermano, es que uno tiene que tener seguridad si verdaderamente esto viene de Dios o no viene de Dios. Porque el diablo también le dijo al Señor: mira, si tú te arrodillas ante mí, yo te concedo todos los reinos de este mundo, porque a mí me fue dado, ¿cierto? Cuando Moisés estaba haciendo las señales para salir de Egipto, los magos repetían y hacían las mismas señales. ¿Sí o no hacían? Ah, sí, claro que hacían señales. Sí hacían señales. Usted va donde los brujos, y los brujos también le ayudan haciendo señales, porque entonces los brujos también hacen cosas para que haya... ¿sí? Quiere decir que hay un poder espiritual, pero hay un poder que viene de Dios y hay un poder que viene del diablo. Sí. El diablo le ofreció al Señor que le iba a dar todos los reinos de este mundo, porque a él le fueron dados. Y el Señor no le dijo mentiroso. No, a él le fue dado este sitio. A él le fue dado como su prisión.
Lo que pasa es que los que no saben que estamos viviendo en el Hades o en una cárcel, entonces obviamente se confunde, trata de confundirse. ¿Por qué? Este es lo que estaba diciendo él acá. ¿Cierto que sí? En este está diciendo. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros diferenciar entre un Dios verdadero y dioses que pueden hacer los milagros? Pues lo que pasa es que nosotros tenemos que saber que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es Dios santo. Dios es santo. Santo quiere decir apartado, es diferente, es distinto. Él se distingue, Él tiene su gloria, tiene su honor y por eso recibe la adoración y la alabanza, tanto nuestra como de muchos de los ángeles. La diferencia está en que el diablo tiene poder para destruir, pero no para dar vida. Es decir, el diablo tiene el poder para llevarle a usted una enfermedad. ¿Sí saben qué pasó eso? ¿A Job le pasó eso? ¿No le pasó a Job? No fue Dios quien le puso la enfermedad a Job, sino que el diablo, ¿sí?, le dijo, como usted le ha dado todo eso, entonces Dios le autorizó, dele plagas, enférmelo. Y el diablo fue y lo enfermó para esperar que él no maldijera. Pero no fue Dios quien le dio la enfermedad. Entonces, claro, eso fue en el Antiguo Testamento, para que Job también entendiera un día que aunque él era bueno y justo, había el mal. Y también era malo y hasta que él no se arrepintió, entonces no volvió todo lo que él tenía, la bendición que él tenía. Porque él era justo y bueno delante de Dios. Entonces Dios le había dado mucha abundancia, mucha riqueza y el diablo le dijo, mire, eso todo lo tiene porque él se lo pide, porque él le pidió, pero quítele algo y lo verá que ahí mismo lo maldice. Nosotros tenemos esa filosofía. Si tiene algo, si recibe algo, entonces bendice. Ay, Dios está conmigo, Dios es bueno. Si está yendo mal, ¿dónde está Dios? Si le va bien, gracias a Dios. Si le va mal, ¿dónde está Dios? Y sigue mal, entonces, ¿dónde está Dios? Dios me abandonó. Yo he tenido amigas y amigos que siempre están diciendo, no, Dios me abandonó, ¿yo qué hago? Dios me abandonó. Y el diablo feliz allá así. Dios lo abandonó. Sí, Dios me abandonó. Yo siempre le he dicho, entonces, ¿qué es creer en Jesús? Entonces, creer en Jesús solamente es creer que Él murió. La gente cree como una religión en Jesús. Jesús quiere decir Dios con nosotros, ¿cierto? Dios salva. Y el nombre de Jesús quiere decir que Dios salva, que Dios está con nosotros. Y Jesús dijo que todo lo que pidan, pídalo en mi nombre, para que sea hecho, ¿sí? Entonces dijo, yo me voy a ir. Claro, cuando Jesús estaba con ellos, todo el mundo podía estar tranquilo porque Él estaba con ellos. Pero cuando Él se fuera, entonces, ¿dónde está Jesús? Lo mismo. Los discípulos que estaban ahí, que Dios hizo señales por mano de Jesús, cuando Él estaba ahí con ellos, entonces ellos estaban tranquilos. Pero si Jesús se va, entonces ¿qué va a hacer? Le está pasando lo mismo. A nosotros nos pasa lo mismo. Si lo traemos a este momento, yo he escuchado a muchas personas que, por ejemplo, ateos, ¿dónde está Dios? Entonces, ¿por qué no llama a Jesús? Dame el teléfono, yo lo llamo. A ver, ¿cómo hago para hablar con Él? A ver, muéstrame alguna señal, ¿cierto? Y lo retan a uno. Bueno, entonces, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está Jesús? Claro, uno se decepciona porque uno puede mostrar así. Además, porque Dios no se iba a manifestar así, mucho menos a un incrédulo. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios, como Dios es santo, Él manifestó la forma en la que Él nos entrega las cosas, o la que Él nos va a dar las cosas, y la forma en que nosotros nos podemos acercar a Él. Porque Él es un Dios distinguido, o sea, santo, que es distinguido, diferente a lo que hace el diablo y todas las principados y potestades que existen en este mundo. Hay muchos dioses, pero dioses no quiere decir que sean como Dios, sino que tienen poderes y que son espíritus. Y la gente los adora, al adorarlos los hace su Dios. Si hacen un Dios de un pedazo de madera o de un pedazo de piedra o de oro o de plata, hacen un Dios. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Pues muchos. Porque Dios quiere decir en quien yo confío o de quien espero yo la respuesta, ¿cierto? ¿Usted se imagina tener un Dios que usted no haya la respuesta? Entonces ya no sería Dios. Entonces si no responde, pues Dios tiene que tener poder, tiene que escuchar mi oración para que sea un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios a quien yo pueda servir, un Dios a quien yo le sea fiel, ¿sí? Porque usted no saca sirviendo a Dios si no responde a la oración, si no escucha su súplica. Los ateos no tienen plata porque sean incrédulos, sino porque Dios le dio la bendición para este mundo general. O sea, uno si es inteligente y si es avispado, uno puede tener plata acá y no necesita creer en Dios.
¿Verdad? Porque el diablo dijo, si usted se arrodilla ante mí, yo le puedo dar todo lo que hay acá porque a mí fue dado. Y el diablo lo que hace es que usted no crea en Dios y yo le doy todo lo que usted quiera. Entonces usted puede tener mucha riqueza, hasta puede tener mucha fama y no necesita ser cristiano. La cuestión es que usted tiene que decidirse. O le sirve a Dios, que le va a dar las cosas de este mundo como una añadidura, mientras usted lucha por las cosas que son eternas y que vienen de la mano de Dios. ¿Cierto que sí? Bueno, voy a dar otro ejemplo. ¿Qué más importante sería para uno? Digo, porque los salmos también lo dicen, que cuando yo escucho la oración, Dios la respondió. Ahora, ¿qué sería la felicidad mía? ¿Que respondió mi oración? ¿Que recibí lo que quería? ¿O que Dios escucha mi oración? ¿Qué es más importante? ¿Lo que recibió? ¿O saber que Dios lo escucha? Es más importante. ¿Sí me comprende? Es que la gente pide para recibir algo y entonces para poder creer. ¿Ya? Entonces, si me sana, Dios existe. Entonces hágale la novena. Mire que yo le hice y me fue lo más de bien. Y vayan y paguen de rodillas todo eso y entonces me fue bien. Resulta que el diablo también puede hacer eso. Entonces, como la enfermedad entró por un demonio, pues el demonio sale y la persona puede quedar libre. ¿Sí? Y sale por tiempo o sale porque, bueno, por lo que sea. Jesús también inclusive habló acerca de los que son sanados cuando los demonios salen. Dijo, a esta generación le va a pasar esto, que sale el demonio y luego anda buscando lugares secos donde morar, y como no lo encuentra vuelve a la casa y luego trae 7 más y el estado va a ser peor. Entonces, sí, uno va hasta donde curas que sacan demonios, expulsan, pero luego si usted no permanece en lo que es la verdad, entonces van a venir 7 peores y lo van a dominar de una manera peor. Mire, la oración verdaderamente es la que toca el reino de los cielos, es decir, la que abre el reino, que él dijo, pedid y se os dirá, llamad y se os abrirá. A todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Es decir, que la oración es la que hace que abra el reino de los cielos, o sea, que el reino de los cielos funcione. Nosotros podemos haber hablado durante todo este año del reino de los cielos, pero si no se usa la oración, es como que todo lo que predicábamos de este año no sirvió para nada. ¿Por qué? Un ejemplo de eso es que a usted le entregan un carro, ya está nuevo, ya durante todo el año lo pagó y todo le entregan, pero si no le entregan las llaves, entonces sirve de adorno, entonces no sirve de nada, porque usted quiere salir a pasear y usarlo. Entonces la oración es como la llave que entra y enciende y ¡rum! Ah, sí funciona la cosa. Ah, mire, sí prende. Ah, sí, es carro. No es un adorno, ¿cierto? Todo lo del reino puede ser bonito, pero esto hay que ponerlo a funcionar. Y esto se pone a funcionar es con la oración. ¿Sí? Si no se ora, es como si usted no tiene el carro, pero no usa la llave. No lo usa. Sabe todo lo del reino y lo tiene, pero no lo usa porque no ora. ¿Sí? Mire, en el Antiguo Testamento, la gente suplicaba y rogaba y decía que Dios le ayude. Mire, vamos a mirar varios salmos. Salmo 17.1. No sé si es Salmo. No sé, a ver. ¿Qué dice? 17.1. Sí, dice, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Entonces, este salmista sabe que hay oración con engaño, pero también hay oración sin engaño. Es como cuando se acercan a uno para decirle, ay, ¿cómo está de linda? ¿Cómo está de flaca? Y uno está como una marrana. Ay, tan bonito ese. Qué cosa tan fea. Eso es engaño. Una cosa es lo que dicen los labios y otra cosa es lo que es. Cuando usted le habla a Dios sin engaño, esa es la oración que puede llegar al reino de los cielos. Señor, escucha mi oración. Mira, estoy hablando sin engaño. Mira, yo te voy a ofrendar, yo voy a hacer tal y tal y tal cosa. Y por dentro está diciendo, tan pronto me llega la plata, yo me hago el loco. Ya tiene engaño.
Porque está prometiendo una cosa que usted no va a cumplir. Señor, yo te amo, por dentro no, yo no lo amo. Usted podría ser una persona, yo te amo. Usted no ha escuchado a una persona que dice, yo te amo, pero por dentro no está amando. Pero tú sabes que yo te amo. Entonces, ¿por qué tengo los ojos negros? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué no? Porque estoy así. Pero no, pero tú sabes que yo todo esto que hago, lo hago porque te amo. Es que yo te amo. Sí. Entonces, por eso hace todo lo que hace. Porque me ama. Ah. Entonces, por eso pierde, por eso me golpea, por eso me trata, porque me ama. El amor de este mundo es muy diferente al amor de Dios y al amor que es el resultado de la gracia de Dios. Usted no puede confiar en el amor de una persona que no haya recibido la gracia de Dios. ¿Puede usted confiar en los sentimientos ocasionales o temporales que le manifiestan algo? Por ejemplo, el Día de la Madre, pues de pronto van los hijos y le dan algo, entonces manifiestan algo de su amor, y en los otros días, y el resto del año, entonces ya no lo honra el resto del año, solamente un día al año. Y lo mismo, el Día del Padre, el día de su cumpleaños, el Día del Odontólogo, todo el mundo le celebra ese día, pero el resto del año, el resto del tiempo, uno no puede confiar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos confiar en alguien que verdaderamente pueda tener como, que yo pueda entregarle y él responderme. Que yo le entrego mi oración sin engaño y él sin engaño me responde. Es que en una relación donde no hay engaño es muy chévere. Mire, usted puede tener una buena relación con una persona torpe. Torpe. Yo conozco gente que es torpe, todos hacen daños que uno tiene que estar por detrás de ese repare, sí, pero no dice mentira. Pero una persona que dice mentira y hace las cosas, pero hace mentira, ¿cómo puede confiar usted en una persona mentirosa? Yo desecho a la persona que me engaña porque yo no tengo seguridad. Entonces, si usted se acerca a Dios y tiene engaño, tenga la seguridad que usted no va a tener respuesta. ¿Sí? ¿Y qué tal que nosotros tuviéramos un Dios que no fuera verdad? Entonces, ¿qué tal que Él nos engañara? Pero Él no nos engañó. Lo bueno es que Jesús dijo que en Él no había engaño. Como Jesús es hijo de Dios y ellos están diciendo, Señor, escucha mi oración que estoy haciendo de labios sinceros. Normalmente casi todos los salmos los salmos que están en el Antiguo Testamento, son de súplica, escucha mi oración, mi gemir, mi clamor. ¿Por qué? Porque son salmos que hablaban más bien de la condición de Jesucristo antes de venir, porque toda la Biblia antes que Él viniera, ¿sí? Entonces era como el modelo que Él iba a adquirir. Escucha, ¿quién podía hacer una oración sin mentir? Jesús. En Jesús no había engaño, porque Él conoce la voluntad de Dios. Y Él venía a hacer la voluntad de Dios. Salmo 54:2. Salmo 54. Desde el 1. Dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Y usted sigue leyendo, ¿y de quién está hablando? De Jesús. Pero es modelo nuestro cuando estamos en la verdad. Por causa, digo, de la fe. Es que esta persona que está hablando esto es porque tiene una fe en Dios, tiene una creencia en Dios, conoce al Dios que se manifestó a los judíos, a los israelitas. Y obviamente Jesús es el que viene bajo esa ley y está según verdad cumpliendo toda la palabra escrita del Antiguo Testamento. Todo. Entonces, digamos que Jesús decía, Señor, tú escucha mi oración. Nosotros entendemos a quién Dios le escucha la oración. ¿Queremos conocer a una persona a quien Dios le escucha la oración o no? Porque uno ve a una persona, ay, ore por mí, pero Dios lo escucha a usted. ¿Para qué le pide a esa persona que ore por usted si no lo escucha ni a él? Entonces, es bobada. Mire, Salmos 35, espérate un momento. Salmo 55:1, 55:1. Dice, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración, ¿sí? Y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y su furor me persigue. Fíjate, es por la persecución que está haciendo eso. Entonces él está diciendo, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica.
Está atento y respóndeme. Voy a dar un ejemplo de esto. Usted ha escrito una carta importante a una persona que usted no conoce, pero que está esperando que la responda. Diga, por ejemplo, usted le escribió una carta al presidente. Yo escuché un tío de Juanita que le estaban haciendo una demolición enseguida de su casa y le estaban perjudicando porque llegaron los orientales, los coreanos, a montar esa empresa de Kia. Y como él no les quiso vender la casa, entonces le hicieron una cantidad de maldades. Ellos le hicieron muchas maldades, se le orinaban desde allá, le tiraban la basura. Me ha dicho, eso le pasó de todas esas. Y él, como nadie lo escuchaba, le escribió al presidente. Nos mostró la carta. Juliana fue a hacerle un documental. Entonces él dice, y el señor mostrando, y ella le pregunta, y el presidente le respondió la carta. Mírela, mírela. Claro, él muestra con orgullo que el presidente le respondió la carta, pero no le resolvió nada. La felicidad que el presidente respondió, pero que el problema no hubo solución. Entonces, escucha mi oración y respóndela. Responde mi súplica, ¿cierto? Porque me están persiguiendo, porque está pasando tal cosa. Es que nosotros necesitamos de la oración, porque no tenemos problemas. ¿Quién no tiene problemas en este mundo? Por favor, levante la mano. El que no tenga ni un problema. No, yo vivo feliz, yo no tengo problemas con nadie, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis vecinos, con el trabajo. Ningún problema tiene. Uno. Todos tenemos problemas, todos tenemos problemas. Y todos, si no tiene, va a tener problemas. Y en el momento que usted tenga problemas, ¿qué va a hacer? ¿A quién va a suplicar? Ay, Virgen Santísima. Ay, Señor de los Milagros. Ay, Señor de Monserrate. ¿A cuántos citaba? El patrono de los reclusos, la patrona de los de la... Hay mucho a quien pedir, pero no todo el mundo responde. Entonces, Salmo 84. No me puse mis gafas y después me equivoco y me llama la atención mi esposa. ¿Por qué no le pone cuidado? Del 84:8. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Bueno, ¿por qué quise tener este salmo hoy? Escucha, oh Dios de Jacob. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, como modelo de nuestra vida de fe, Abraham. Abraham creyó a Dios, todo lo que él le dijo. Entonces Abraham es el que cuando él salió de la tierra de los caldeos, pues todos tenían sus dioses y todo el mundo tenía sus creencias, pero él está aferrándose a un Dios que le está diciendo, sálgase de todas sus costumbres, de todos los dioses y los ídolos que han tenido sus padres, sus ancestros, y venga y sígame a mí. Y Abraham decidió creerle. Y como Abraham comenzó a ver la respuesta de la oración, imagínate la respuesta de la oración, que quería tener un hijo. Y ya viejito, chuchumeco, que ya, y la esposa, y le prometió que le iba a dar la tierra por heredad. Entonces, ¿acaso Abraham no tiene testimonio que Dios escucha la oración que le dice, Señor, tú me vas a dar todo esto, pero heredero para mí no hay? Entonces, tranquilo que va a tener un hijo. ¿Sí? Y tuvo el hijo. Entonces, ¿cómo le puso al hijo? Isaac, ¿qué quiere decir? Risa. Pero esa risa quiere decir gozo. Es decir, que usted se va a gozar de la respuesta, o que usted tiene un Dios que sí es todopoderoso. Entonces, claro, Abraham es el que cree que de la muerte surge la vida, porque él ya estaba muerto. Hablando de la carne, ya no puede tener hijos. Es más, después de que tuvo ese hijo, tuvo muchos hijos más. Claro, no es que hasta se murió la esposa y luego tuvo otro y tuvo más hijos con la otra esposa. Eso siguió funcionando, eso fue mucho poder tan grande. Es verdad, Dios le concedió que volviera a tener, y que Sara, la matriz de Sara, estaba seca, ya ni menstruaba y tuvo el hijo. ¿Cómo no, cuando lo vio, cómo no iba a poner Isaac? ¿Qué quiere decir? Que se gozará. Por eso Jesús dijo, es que Abraham vio mi día y se gozó. O sea, porque él dijo que yo volveré a ti en el tiempo de la vida, y se gozó. Abraham se gozó. Esa experiencia de Abraham de creer en un Dios vivo que da vida y que prometió que volvería, esa esperanza la tenía Isaac y la debería haber tenido Esaú. Pero se acuerdan la semana pasada que Esaú menospreció la primogenitura y la apreció Jacob. Entonces
Dios le había dicho a Abraham, anda delante de mí, y sé perfecto. Y luego a Isaac le dijo, si usted es como Abraham, yo estaré contigo. Y a Jacob le dijo, si tú eres como Abraham y como Isaac, yo estaré contigo. Entonces ellos tienen la experiencia que Dios escucha la oración del que entiende lo que Dios va a hacer. Si ellos entienden lo que Dios va a hacer, si ellos están de acuerdo con lo que Dios hace, entonces él respondía a la oración. Y se convertía como en algo muy precioso. Entonces ellos comenzaban a apreciar mucho el nombre de Dios. El nombre de Dios para ellos es muy grande, porque saben que es el Dios distinguido, diferente, que es Jehová de los ejércitos, que Jehová quiere decir el Señor. O sea, ¿usted a quién sirve? A Jehová Dios, o sea, al Señor. O sea, que nadie se meta con Jehová Dios. Y cuando estaba el grandote ese, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue ahorita. Goliat. Y entonces no había quien se enfrentara. Y el que estaba de rey, que era Saúl, que era el más grande de todo el pueblo, estaba acobardado. El más grande, el rey. Y no pudo poner el pecho. Pero fue a David, que era un chiquilín que hasta había quedado cuidando los corderitos. Pero cuando dijo que estaba mencionando, cuando Goliat estaba blasfemando el nombre de su Dios, entonces se entró el cólera de David y dijo, ¿cómo es posible que no sé qué? Y el man se enfrentó y cogió la piedra. Y bueno, ustedes ya saben la historia. Entonces dijo, es que yo voy contra ti, no voy con ejército ni con espada, sino con el nombre de Jehová. Y entonces lo venció, lo mató, y todo el mundo, pues David surgió el rey. Pero ellos tenían la esperanza de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de Jacob porque fue a quien le cambió el nombre, que constituyó una nación. Y por esa nación vino el rey, vendría el rey que Dios le ha prometido a David, que como usted es el rey, fue constituido rey después de Saúl. Fue el primer rey que Dios constituyó. Fue el primer rey, o había más reyes, pero fue el que Dios constituyó. Entonces por eso dice que libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Porque se salta de Abraham hasta David, porque se lo prometió a Abraham y vino por David. Y a David le dijo que de ti saldrá el que será el rey eterno. O sea, el Cristo. Todos estaban esperando el Cristo. ¿A quién? Si Dios escuchó a Abraham y escuchó a Isaac, escuchó a Jacob, escuchó a David, ¿a quién escucharía? Moisés les dijo, mire, profeta como a mí os levantará el Señor, a él oiréis. ¿Sí? Entonces, ¿a quién habría que oír? Al que vendría, al Cristo. Cuando se encontró con la mujer samaritana, entonces le dijo, ¿quién eres tú? Entonces dijo, yo soy el Cristo. Entonces, hay que aquí alabamos o que adoramos allá. Dijo, ni allá ni acá, sino en espíritu y en verdad. Pero Jesucristo está buscando a los que tienen la descendencia de Abraham, que tiene la fe de Abraham, que tiene la fe de Isaac, que tiene la fe de Jacob, que tuvo el poder de David, y viene de una cantidad de testigos que Dios vivo, y ese Dios vivo es el que es el Dios santo, el Dios santo distinguido o diferente. Hoy en día, escúchenme lo que les digo, todo el mundo que por lo menos sea católico o de alguna otra religión, ora o reza Padre Nuestro y piensa que son hijos de Dios. Pero si el Padre es distinguido o santo, ¿los hijos no deberían también ser distinguidos o santos? Deben ser diferentes. Bien, cuando Jesucristo se manifestó, entonces si Dios es santo y Dios escucha la oración, entonces Jesucristo debería también manifestar que Él es el Dios, el Hijo de Dios, que escucha la oración. ¿Sí o no? Porque entonces, ¿cómo podríamos nosotros pedirle a Jesús si le estaban pidiendo era a Jehová, y Jehová era el que respondía según el Antiguo Testamento? Pero nosotros no estamos creyendo en Jehová que responde la oración, porque Jehová quiere decir el Señor. Pero el Nuevo Testamento dice que el Señor es Jesús, que el Señor quiere decir como el genérico, ¿sí? O sea, vaya donde el Señor Hernán Darío a que le venda un celular. Vaya donde el Señor que vende celulares. ¿Y cómo se llama? Darío, Hernán Darío. Ah, pero ya conoce el nombre. Pero también es Señor, no quiere decir que no es el Señor. En el Antiguo Testamento se reconocía como el Señor, que hace muchas cosas, pero no se conocía el nombre. En el Nuevo Testamento ya está diciendo que Jesús es el Señor. Y entonces Él comenzó a manifestar esa gloria que tenía. ¿Y cómo la manifestaba? No solamente escuchaba y veía los problemas de los demás. Escuche bien. Jesucristo veía las aflicciones del ciego, del cojo, de la viuda, del que estaba manco, de todos los que se acercaban a Él. Y Él no respondía a la oración de todos. De hecho, había uno que venía, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y Él como si nada. Jesús, hijo de David. Pero ese man estaba gritando allá. Entonces
lo hizo parar. ¿Qué es lo que quiere que haga? Señor, que yo quiero ver. Pero hizo parar a todo el mundo. Decían, cállese, cállese. Y entre más decían, cállese, él más gritaba antes. Pero él lo alcanzaba a escuchar. Ahora, cuando Jesús estaba haciendo todas las señales y prodigios y cosas que hacía, todo lo que él hizo, hubo algo que fue para mí muy impactante cuando lo leí. Y está en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Vamos a leer desde el 21. Dice María le dijo, perdón, desde María, no, desde Marta, perdón. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué es lo que sabe Marta? Sí, que todo lo que le pida Jesús a Dios, Él se lo dará. Mire que no está diciendo que pídale al Señor, sino que ella sabe, oiga, todo lo que Jesús pide, Dios se lo concede. Entonces digo, comenzó a tener como una conversación entre la respuesta y quién es Él. Mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a saltar hasta el 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, ¿sí? De donde había sido. Sigan. Y Jesús, alzando la voz, los ojos al cielo, ¿qué dijo? Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué más dice? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús le está dando gracias a Dios por lo que están escuchando, por lo que están viendo. Porque Marta está suplicando por su hermano muerto. ¿Cierto? Por eso nosotros hacemos la oración de mediación. Porque estamos yendo ante Jesús, que sabemos que Dios escucha a Jesús, ¿cierto? Y que sabemos que todo lo que Jesús le pida, Dios se lo concede. ¿Cierto que sí? Y aquí está diciendo, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije, porque Él está diciendo, gracias te doy, Padre, por haberme oído. Pero es que ya Jesús no necesita siempre decirle, Padre, gracias por haberme oído. Imagínense usted, por ejemplo, Julia, que de pronto Marco le diga, mami, necesito el almuerzo. Sí, mi amor, ya está. Ay, gracias por haberme oído. No, porque ahí ya está. O sea, ¿qué es lo que hace un hijo? Estamos hablando Julia y yo, y viene Marcos, mami, tal cosa, ¿qué? Y se olvidó que estaba hablando con el pastor, después no hablar con Marcos. ¿No les pasa muchas veces? Que estaba el papá hablando con alguien, o la mamá hablando con alguien, y de pronto viene el niño, mami, necesito tal que, y no hay cosa más harta que lo dejan uno como con la palabra en la boca, porque viene el muchachito a molestar, a decir, mami, papi, pero ¿llama la atención o no llama la atención? Está muy importante el hijo, es tan importante el hijo, porque está en una condición de indefensión, que depende tanto del papá y la mamá, que si llora, ay, deja de hacer lo que sea, por prestar atención a su hijo. ¿Cierto que sí? Jesús dice, yo sé que tú siempre me escuchas, pero esto lo estoy diciendo por causa de ellos, para que crean que tú me enviaste. ¿A qué me enviaste? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Ahora diga, hay una cosa que trae Jesús que no traen los espíritus inmundos que te hacen favores. Porque usted va a escuchar en este mundo, ay, pero mire que a mí también me hace el favor tal cosa. Mire que yo le pedí a San Fultano y me recibió. Sí, pero dígame una cosa, ¿tiene gozo? Tiene felicidad porque le dio tal cosa, pero después cuando venga algo, ya se olvidó. Y le puede hacer 20 novenas, ya no pasa nada. Hay una diferencia entre esto,
que hacen los demonios y lo que hace Jesús. Miremos en la cita bíblica. Dijo: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, dijo: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y en un poco me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. ¿Usted también entendería o no entendería? Andaba con eso y decía: pero ¿cómo así que un poco y no me veréis, y en un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Esa vaina le reventaba la cabeza, la pensadera. ¿Cómo va a entender eso? Como todavía no había pasado, y es algo espiritual, y es algo que es verdadero, nunca se había visto. Obviamente ellos tienen esa pregunta. Para nosotros ahorita que pasó, ¿qué es? Todavía un poco y no me veréis. ¿Qué quiere decir? Que Él muere y no lo pueden ya ver. Entonces la gente piensa, ya no. Cuando una persona se muere, ¿cuándo lo vuelvo a ver? ¿Por qué llora la gente? Porque no lo vuelve a ver. Ay, es que se va y no lo vuelve a ver. Tranquilo, ustedes van a llorar y el mundo sí se va a alegrar, pero su tristeza se va a convertir en gozo. ¿A ustedes me parece increíble que de la muerte de Jesucristo, cuando la persona... Mire, cuando yo conocí a Jesucristo, conocí a Cristo siendo católico, uno llora por la muerte de Jesucristo, ¿no? Ay, ¿por qué lo tenían que matar? Y uno va allá y la gente... Películas que uno sale y ve las películas llorando. ¿Sí o no? Cuando entendí la verdad, yo ahora soy más feliz. Porque yo ya sé que lo que estaba haciendo era pagando por mí. Y lo que pasa es que ya Dios le dio vida, lo resucitó de los muertos y se fue a donde está el Padre. Y como yo sé que como Él lo escuchaban, imagínense que la única persona en la que usted confía, que escucha la oración, está muerta. Pues pare de contar, ya que puede hacer usted. Pero si vive otra vez, pero si resucita, entonces ya la cosa cambia, porque si ya resucita, todavía puedo decirle que interceda por mí, ¿o no? Sí. Porque ya vive. Mientras estuvo antes de morir, conoció mi condición y sabe cómo la aplica el príncipe de este mundo, que es con muerte y destrucción. Él no vino sino para hurtar, para matar y destruir, y Él lo sufrió en su propia carne. Y Él en los días de su carne, ofreciendo súplicas y ruegos al que puede oírle, fue librado a causa de su temor reverente. Así dice Hebreos capítulo 5 versículo 7. Él fue oído a causa de su temor reverente, y también libró la vida de Jesús. Por eso es que los salmos hablan es de Él, en cuanto a que lo salvara. Jesús es el que está esperando que Dios lo salve. Salvar, lo que quiere decir, que lo separe para que Él sea una persona completamente distinta a todos los que han muerto. La muerte de Jesucristo fue una muerte parecida a los que morían en la cruz. Lo que pasa es que la diferencia es que Jesús no había cometido pecado, mientras que los demás sí. En eso es distinto. Que en la cruz está muriendo uno que es inocente. El que está derramando su preciosa sangre inocente está diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cierto que sí? Perdónalos. O sea, no está diciendo: Señor, cuando vuelva. No, sino perdónalos. Está intercediendo por nosotros. Ahí está intercediendo por nosotros. Si Él no hubiera sido santo, no hubiera resucitado de los muertos. Si hubiera habido engaño en Él, no hubiera resucitado de los muertos. Si hubiera cometido un pecado, no hubiera resucitado de los muertos. Porque Adán cometió un pecado. Una desobediencia llevó a Adán a la muerte. Si Jesús hubiera desobedecido en una sola cosa, el único que tiene vida también hubiera muerto. Pero como en Él no hubo engaño, así dice Isaías 53, nunca se dio maldad. Buscaron por todas partes un testigo que hablara contra Él para justificar su muerte, y no lo encontraron. Entonces le tuvieron que matar con injusticia. Por eso quien le hizo justicia a Jesús fue Dios, según los salmos. ¿Sí? Todo lo que Él pedía: escúchame que me están persiguiendo y muchos han venido contra mí. Obviamente, Jesucristo es el que tiene vida. Lo persiguieron hasta la muerte. ¿Quién lo libró? Dios el Padre fue que lo resucitó de los muertos. Cuando nosotros estamos en este mundo, hay dos tipos de personas: los que piden para tener cosas en este mundo, que luchan por tener cosas en este mundo, y hay los que luchamos por tener las cosas eternas y las que da el reino de los cielos, que es la prédica de la semana pasada. Aquí conectamos las dos prédicas, ¿sí? La semana pasada dijimos que hay que luchar por lo eterno, pero nosotros no sabemos luchar por lo eterno, sabemos luchar por lo temporal. Usted sale a trabajar y necesita trabajo: Señor, ayúdame. Yo no estoy diciendo que no pida por eso.
Pidas, porque Él está diciendo pida y se nos dará. Lo que pasa es que usted, hay cosas que debe pedir como la añadidura y hay cosas que tiene que tener como que lo más importante. Lo más importante es lo que usted no puede obtener, que también lo tienen los incrédulos. ¿Entiende? Hay cosas que usted puede tener siendo creyente tal como la tienen los incrédulos. ¿Sí o no? Dígame la verdad. Mire, escuche, vuelvo a decirlo. Hay cosas que usted puede tener como la tienen los incrédulos. Mucha riqueza, muchas cosas para este mundo. O sea, ellos no pidieron a Dios que déme riquezas y déme plata. No pidieron eso. Y sin embargo lo tienen. ¿Sí? Entonces, si nosotros pedimos como los incrédulos, tendríamos muchas cosas y muchas riquezas de este mundo. Pero si pedimos como un creyente, pedimos cosas que no perezcan en este mundo, sino que sean eternas. Porque lo que pide en este mundo se acaba en este mundo y lo puedo conseguir. Entonces, si lo puedo conseguir trabajando como un incrédulo, ¿para qué le pido lo que yo puedo conseguir así fuera incrédulo? ¿Sí? ¿Es verdad o no es verdad? Mire, usted no puede igualarse a un incrédulo. En otras palabras, no mendigue. No, un hijo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo no he escuchado, ay mami, por favor, hazme arepa al desayuno, que tengo hambrecita. Ay, por favor, levántate, hazme el desayuno. ¿Sí? Mami, por favor, necesito irme para el colegio, dame lo del bus, mira, por favor, y por la noche, dame lo del bus. No, ella sabe, usted necesita lo del bus, necesita la lonchera, además usted no necesita ni pedir. Usted solamente vaya a estudiar y yo le encimo la lonchera y le encimo el uniforme y le encimo los útiles, ¿sí o no? No tiene que pedirlos. Eso se los da uno porque sabe que ahorita porque va a estudiar. Nosotros estamos en este mundo. ¿Qué quiere que le pida? Inteligencia, sabiduría. Necesito irme por delante, o sea, necesito el computador porque es que necesito el programa porque necesito ir más adelante. Eso sería en este mundo. Pero para Dios, ¿qué tiene que pedirle? Para Dios tiene que pedirle lo eterno, lo que usted no puede adquirir en este mundo, la vida, la respuesta a la oración, que usted tiene que pedir, por ejemplo, que cosas que no vienen de este mundo. Porque las cosas que vienen de este mundo y que la tienen los incrédulos sin haber sido creyentes, pues uno puede decir, es que yo no he estudiado, yo soy perezoso, yo he sido vago, he tenido malos amigos, he tenido malas influencias, he hecho cosas sin inteligencia y me ha ido mal, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué un incrédulo si han tenido sabiduría e inteligencia y lo han hecho bien? Pues les ha ido bien. Mire, Santiago tiene la respuesta. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Dice, vamos a leer desde el 2. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Entonces, ¿qué es lo que Dios le va a dar a usted? Sabiduría. Pida abundantemente sabiduría. ¿Sí? Cuando estén diversas pruebas. Entonces, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas de la fe. De las cosas que tienen que ver con la fe. Es decir, las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la fe. O sea, uno tiene fe es por haber venido la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. O sea, cuando hay una palabra de Dios, que usted necesita aferrarse a esa palabra de Dios, tiene que pedirle sabiduría a Dios para que cuando usted está pasando esa prueba de fe, tenga sabiduría para responder conforme a la palabra de Dios. Para no perder su espíritu, porque yo dije la semana pasada, o hablamos la semana pasada, que usted está luchando por lo eterno. Y si está luchando por lo eterno, es que esta es complementaria de la semana pasada. De pronto no alcanzo a decirla todo hoy, la semana entrante va a completar. Si usted no pide para sostener su vida de fe, se pierde. Puede pedir cosas de este mundo y las puede tener. Usted va a pensar que Dios está con usted, resulta que ya Dios lo abandonó, porque la palabra de Dios ya no está obrando en usted. La palabra de Dios es la fe que Dios me dio. ¿Qué quiere decir? Es la garantía de lo que Dios ha dicho, por el cual puso su santo nombre como... ¿Cómo se dice? Como sello, como garantía. El nombre de Dios está como garantía por su palabra. Usted dice, tranquilo, yo le voy a hacer eso. Entonces, ¿por qué cree que nosotros somos salvos por su nombre?
porque dice que Dios está con nosotros, que Dios salva. Es la garantía. Dios puso su nombre como garantía sobre su palabra. Es decir, la palabra de Dios tiene garantía de Dios como con señales y con prodigios que se manifiestan cuando uno la cree. Pero cuando uno no la cree, entonces está siendo sometida a mi fe, a prueba mi fe. Mi fe está siendo probada porque no estoy respondiendo como Dios le gustaría que respondiera. ¿Sí me comprende? Es diferente las cosas de la vida de la fe, de las cosas de la vida eterna, de su esperanza, a las cosas de este mundo. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que no pida las cosas de este mundo. Yo he pedido cosas de este mundo que el Señor me ha... Mire, yo estoy lleno de testimonios de lo que Dios me ha dado. Pero yo sé que es lo eterno y yo sé que es lo temporal. Yo sé que no me puedo colgarme a Dios, Señor, dame por favor el vestidito de pepitas que yo lo quiero, y pídale un año el vestido de pepitas y usted sabe que mi espíritu se está perdiendo. No, yo tengo, Señor, dame entendimiento en tu palabra, dame sabiduría. O sea, yo necesito conocerte, necesito saber qué está pasando en el mundo. Mira que cómo se está moviendo la nueva orden mundial. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro espíritu, la iglesia? Entonces yo necesito una sabiduría mucho más grande que pedir el vestido de pepitas. ¿Sí? O el carro color azul. ¿Por qué? Porque si comienzo a pedir las cosas de esas, ya me estoy desviando. Porque dice, pero pídala a Dios. Dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Pero pida con fe, es decir, conforme a su palabra. Pida con fe, quiere decir, conforme. Entonces cuando yo le digo a usted, voy a pedir con fe, entonces usted dice, voy a pedir conforme a su palabra. Pida con fe. Voy a pedir conforme a su palabra. Voy a pedir con fe. Voy a pedir con fe. Conforme a su palabra. ¿Cierto? Entonces cuando dice hágase tu voluntad, es conforme a su palabra. Si yo no pido conforme a lo que Él me quiere dar, obviamente yo no voy a recibir nada. ¿Sí? Porque lo que está haciendo a prueba es la fe, es decir, lo que Dios dijo está siendo probado. Y yo tengo que decir, ay, no tengo plata, entonces abandone la vida de fe. Ay, es que me salió tal enfermedad, no, entonces Dios me abandonó. Entonces ya no cree usted en el nombre de Jesús. Entonces Él cuando dijo que todos los que pidan en mi nombre y les será dado, entonces usted va a negar eso. ¿Qué es lo que dice el Padre nuestro de primeras? ¿Qué más dice después? Santificado sea tu nombre. Es que todo lo que Dios lo hace por amor de su nombre. Porque como Él está poniendo su nombre, pone su palabra y da su fe para que el nombre sea santo, para que sea Dios santo que responde conforme a lo que Él ha dicho, que se va a cumplir. Y cuando se va a cumplir, entonces eso que se va a cumplir y no se ha cumplido, nosotros comenzamos a dudar, entonces nuestra fe está siendo probada. Entonces, como está siendo probada, tenemos que pedir sabiduría para poder soportar la prueba de la tentación para abandonar la fe. Es decir, usted está luchando para entrar en el reino de los cielos esperando lo eterno. Como la vida eterna no es plata que usted mete al bolsillo y como no se ve, no se come, entonces usted parece que no la tiene, pero la vida eterna en sí es un patrimonio de la vida de fe que usted no puede perder. Mucho menos puede perder la vocación de la oración. Mire, cuando usted deja de orar es como que dejó de creer, porque piensa que Dios ya no responde. Entonces, cuando está pidiendo, dice, pero pida con fe. O sea, pida porque Dios dijo. Es que Él dijo que va a hacer. Mire, cuando yo estoy orando por las ofrendas, que aquí casi nadie dice amén. Pero dice, Señor, reprende el devorador que no sé qué, que mire que tú dijiste que tal y... Amén. Cuando termine la oración, diga amén, quiere decir así sea. Porque yo estoy orando aquí representando a la iglesia ante nuestro Señor Jesucristo, que dijo que yo sé que usted me escucha y que yo sé que Dios lo escucha a Él, y estoy diciendo, Jesús, escucha nuestra súplica, mira, reprende el devorador como tú lo dijiste. Y si ustedes no dicen amén, es como ustedes dijeran, no es lo que diga Él. No, sí, Señor, como dice el pastor, sí, a mí también, Señor. Esa es la oración que yo estoy haciendo acá. Cuando ustedes dicen amén, está diciendo sí, como el pastor dice, Señor, yo también, a mí también tenme eso. Amén quiere decir eso, a mí también, yo también creo. ¿Me comprende? Cuando usted no dice nada, entonces dice, bueno, como usted sí cree, entonces yo a usted lo voy a dar. A los que no dicen nada, pues yo no lo doy, pero yo siempre estoy diciendo amén. Oiga, amén. Me toca rogarles para que ustedes también quieran. No, entiendan. Yo quiero que no me pierdan la bendición. Bien, ahora, capítulo 4, perdón. Sí, Santiago 4, capítulo 4 para terminar. Dice, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Entonces, estamos pidiendo mal de pronto, ¿no cree? Entonces, por eso no está recibiendo. Entonces, está diciendo, mire, usted está luchando y codiciando, pero es que usted tiene esa envidia, arde de envidia. Ay, cuando le da el arde de envidia, que ve pasar a alguien con otro carro y ese estómago le arde, o ve que la tal persona tiene un vestido de pepitas que yo quería, uy, cómo se le ve lindo, pero por dentro le arde el estómago, o ve que el otro compró la casa, uy, eso le arde el estómago, o ve que al hijo de fulano le fue bien a uno normal, uy, eso por dentro le, ay, a todo el mundo le arde el estómago, dice que arde de envidia. Ese ardor de envidia que uno tiene, el pelo crespo y el otro el pelo liso y el otro grande y el otro bajito, y yo quisiera ser alto, yo quisiera ser, y otro quisiera ser, entonces se pone y termina muerta en el quirófano, porque está ardiendo de envidia, porque tiene lo que yo no tengo, porque está pidiendo para gastar en los deleites de la carne. Entonces le está diciendo almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted no sabía que depende de su oración, usted se puede convertir en un enemigo de Dios. Triste, ¿no? Porque como está pidiendo para la carne y Dios le quiere dar para su espíritu y le enseña a otros para pedir para la carne, se constituye enemigo. ¿Qué tal que yo le enseñara a usted a pedir para las cosas de la carne y no enseñara a pedir para lo eterno, para el reino de los cielos? Entonces yo estaría teniendo una iglesia para convertir enemigos de Dios, constituir enemigos de Dios. Pero es insistentemente, que crean la sangre, crean no sé qué, crean el poder, crean su nombre, mire, crean la oración, ore, no sé cuánto tiempo ora usted, y cuando usted ora, su oración es verdadera. Eso no lo puedo recibir yo, eso solamente es su relación con Dios. Señor, recibe mi oración que no tiene engaño. Usted lo puede decir, yo sé que usted lo puede decir. Señor, sálvame. Mira, yo te prometo, si tú me sacas de esta, yo voy a abandonar esta parte de mi vida que ha sido corrupta o mala. Hazme entender, yo soy una mula, yo soy como un tonto. Yo tengo un perrito que dice que es inteligente, pero los perros también necesitan paciencia. Qué cosa de dura para entender. Que no se haga ahí, que anda, que no se haga ahí. Y cuando por fin aprendió, ay, a mí sí me decía que lo que puedo, tiene que tener paciencia. Pero mucha. Pero el perro aprende. Y lo más increíble es que me enseña muchas cosas de este mundo. Porque he aprendido que aunque tiene su mente en sus cosas, conectar con la mía es muy difícil. ¿Cómo será nosotros que somos una criatura y Dios es Dios todopoderoso? Conectar nuestra mente con la mente de Dios es... Mire, cuando uno le dice que busque primeramente a los reinos de los cielos y su justicia, la gente es como el perro. No, ¿cuál justicia? Eso se va a jugar con el otro perro, eso se va por ahí, se pierde. ¿Sí? Venga, ayer se me perdió por primera vez el perro y yo también buscándolo y el otro también buscándome porque siempre está a mi lado y desde ahí ya no se me me mira a ver si me voy. Pero es eso, porque cuando una persona está cerca puede tener el cuidado. Cuando no está cerca y pierde el cuidado, se siente miedo o no siente miedo. Cuando un niño va al centro comercial y ya no están los papás, siente miedo porque lo abandona. Lo que el diablo quiere que crea usted es que Dios lo abandonó. Y resulta que usted fue que lo abandonó a él. Yo no abandoné el perro, yo estaba dándole vuelta, pero el tonto fue detrás de otro perro. Y por andar allá se iba a perder, se podría perder. Y yo buscándolo. Dios envió a su hijo a salvarnos. Y dijo, mire, esto lo estoy diciendo para que ellos crean que tú me enviaste. Y para que ellos crean que tú escuchas mi oración, para que nosotros no nos perdamos, para que cuando oremos, no oremos como a los ídolos mudos, sino que si nosotros oramos al Dios que está vivo, que resucitó de los muertos, que derramó su sangre para manifestar su amor por nosotros. Él resucitó. ¿Dónde recibe la oración? Yo les enseñé una vez. ¿Dónde recibe la oración? Si usted está en el baño, Dios lo escucha. En todas partes. Él está en todo. ¿Sí? Sí. ¿Y si está en la cocina? También. ¿Y si está en el bar? ¿En un bar? ¿Y si está debajo de un puente? Sí. ¿Y debajo de la piscina? Mire, escuche, cuando nosotros decidimos, porque Dios nos dio su palabra y decidimos creerle a Dios, quiere decir que Él nos dio fe. O sea, que Él dio fe, que podemos creer en Él. Cuando nosotros creemos en su palabra, tenemos fe. Escuchen, cuando creemos su palabra, tenemos fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un consejo que si yo creo y lo hago como Él quiere,
entonces quiere decir que Él me dio tanto la palabra como el creerle a Él. Entonces hay respuesta. Cuando esa fe está siendo probada, cuando me está diciendo, no creas lo que Jesús Dios dijo, no morirás, le dijo la serpiente, no, tranquilo, no morirás. La semana pasada dijimos, ¿qué dice Romanos 8? Si vive conforme a la carne, morirás, pero el diablo dice, tranquilo, no morirá. Si vive para las pasiones de la carne, morirás. Si vive para los deleites de la carne, morirás. Si pide solamente lo de la carne, va a morir. Pida lo eterno, pida lo de su espíritu, pida lo eterno, pida ángeles. Pida que le mire. Vamos a terminar con Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Para terminar. Lucas capítulo 11. Porque por aquí es donde comienza la fe. Así. Luego porque tenemos que hablar de otro tipo de oración. Dice, Jesús y la oración, dice ahí. ¿Sí o no? Jesús y la oración. Todos leamos. Aconteció que están Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Jesús nos enseñó como Juan enseñó a sus discípulos. Estaba orando y lo veían orando, y como se ven que Dios respondía a la oración, oigan, enséñanos a orar, o sea, ¿sí? ¿Cómo es que hace usted para que lo escuchen? Porque en el Antiguo Testamento era una súplica, y en el Nuevo Testamento están viendo que Dios responde a la oración a usted. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Mire, es que para hablar de la oración podemos durar 2 años también hablando de la oración, porque Padre nuestro que estás en los cielos es nuestra vida de fe después de haber recibido la gracia. En ese momento, si Juan o cualquiera de los discípulos dice Padre nuestro que está en los cielos, también lo mata como a Jesús, porque a Jesús lo mataron por decir que Dios era su Padre. O sea que eso lo vinieron a aplicar cuando Jesús murió, resucitó y envió el Espíritu Santo. Cuando recibió el Espíritu Santo pudo decir Padre nuestro. Ahorita mire cómo termina eso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Quiere decir, Jesús es un nombre santo. No lo puede usted colocar al nivel de la Virgen, que dice que María Santísima, Jesús y la Madre, si lo ponen en el mismo altar con la Virgen María, ya no funciona. Santificado sea tu nombre, es que es completamente distinto. Usted no puede ponerlo al pie, ni que la gloria de Jesús se la robe la Virgen, ni el médico, ni nadie, ni el hermano Gregorio, ni nada. Santificado sea tu nombre, es único nombre en el cual tenemos a través de su nombre le podemos tener todo. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Así responde. Dice, ¿quién de vosotros está haciendo una pregunta hasta ahí? Hasta ahí, él no se levantará y dice, dártelos. Entonces dice, os digo que aunque no se levante por levantarse a dárselos por ser tu amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le hará todo lo que necesite. Así como cuando uno importuna al papá, ¿me comprenden lo que dije el ejemplo ahorita al papá? Papi, no sé qué, y uno lo importuna. Uno tiene que importunar a Dios como un hijo importuna, ¿me comprenden? Pídale. No piensa, ay, Dios estará ocupado, no, yo ni para qué le hablo. No, él debe estar por allá. No, así como cuando un niño está importunando, tiene que entrar y decir, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, le dará, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Por qué debemos comenzar? Por pedir el Espíritu Santo para tener el derecho de llamar a Dios Padre. Básico. Si usted le dice a Dios Padre, escuche, si usted le dice a Dios Padre, es porque no se lo está diciendo con engaño. ¿Me comprende lo que quiere decir? Mire, pónganme cuidado. Escuchen acá un momentico. Pongan cuidado. Una persona que en su oración engaña, como dice el Salmo, que en mi oración no hay engaño, es como el que tiene engaño, es el que dice Padre nuestro, sin ser hijo de Dios. Porque ahí ya hay engaño.
No es hijo de Dios. No le puede decir usted, Jesús, yo te amo, y usted no lo ama. Eso es mentira, es una oración con engaño. Usted no puede decir, Padre nuestro que estás en el cielo, si su Padre eterno no está en el cielo para usted. En esa oración ya hay engaño. Pero es como usted va a decir, mire, ustedes cuando oren, oren Padre nuestro que estás en el cielo, porque Él responde la súplica de un hijo que importuna. Pero deben comenzar pidiendo, si sus hijos le piden cosas de este mundo y ustedes son malos, yo que soy padre, bueno, les voy a dar el Espíritu Santo para que me puedan pedir a mí como un padre. Amén. Amén. No duden de la oración como usted no duda de lo que un hijo le está hablando. Mira, tan pronto baje por aquí Gaby, mami, ¿acaso nadie va a decir, esa será la voz de mi hija? No, ella la escucha desde acá. Ay, ella ahí no se afana. Pregúntale a Paola, si escucha al niño llorando, ya se fue, hace rato se fue con el niño, porque lo escucha, porque es la voz de su hijo. La voz de los hijos de Dios las escucha, es Dios el Padre. Téngalo por seguro. Si usted no es hijo de Dios, su oración es un engaño. Eso sí, ¿para qué le digo? Y además se va a entender más cuando usted comienza a pedir las cosas de este mundo y se constituye en enemigo de Dios. Porque no está pidiendo conforme a la palabra de Dios, conforme a la fe. Porque no pertenece al reino. Así que oremos. Oremos. Para que mi oración tenga gozo. Como cuando un hijo sabe que un padre lo está escuchando. Es que un hijo se pone feliz porque mi papá me escuchó. ¿Cómo será nosotros la felicidad de saber que Dios me escucha? Mire, tenga la seguridad que usted va a ser más feliz cuando Dios escucha la oración, cuando usted le pide el Espíritu Santo, cuando le pide los ángeles, cuando le pide vida eterna, cuando quiere entender su mensaje, cuando quiere entender la palabra. Todo eso es lo que Dios quiere que usted le pida. Que le pida sabiduría, que le pida entendimiento. Amén. La semana entrante continuaremos con el tema acerca de la oración para terminar el año con mucha oración. Pero ahorita oremos por nuestro espíritu, para que tengamos ese privilegio y ese derecho de orar, Padre nuestro. Señor Jesús, ayúdanos, por favor, para que nosotros hagamos una oración sin engaño. Que cuando digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, es porque tú, por medio del Espíritu Santo, nos concediste llamarte Padre. Por eso nosotros te podemos importunar por medio de la oración. Porque nosotros sabemos que Jesucristo, cuando murió, se fue por un poco de tiempo, pero dijo, vosotros os alegraréis y nadie les quitará ese gozo. Y también dijo que nada habéis pedido en mi nombre. Ayúdanos, por favor, para que nosotros podamos orar con toda certeza que estamos viviendo en Cristo, que somos los hijos de nuestro Dios y Padre por la gracia de Jesucristo. Ayúdanos, por favor, para que tengamos una vida de fe sincera delante de nuestro Dios y Padre. Ayúdanos, por favor, para que no caigamos en la tentación de pedir primeramente las cosas de este mundo, sino que esperemos que las cosas de este mundo sean las añadiduras que nos es dada por haber pedido primeramente las cosas eternas, las cosas del reino, las cosas que no podemos adquirir con el conocimiento, ni la sabiduría, ni la inteligencia de este mundo, ni con la sagacidad de este mundo, sino que todo lo eterno tú nos lo das, Señor, como primeramente. ¿Qué es lo primero que nos quieres dar? Tu amor. Conseguir tu amor no se compra, tu amor no está a la venta. Tu amor no se lo derramas a cualquiera, sino a todos los que se arrepienten, Señor. Tu sangre es derramada por todos los que queden en tu nombre. Y son cosas que no se pueden adquirir con oro, ni con plata, ni con ninguna riqueza en este mundo. Así que ayúdanos para que podamos creer primero en tu nombre, santificar tu nombre, depender de tu sangre, pedir los ángeles, pedir el Espíritu Santo, pedir el derecho de poder orar Padre nuestro sin engaño. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.